Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a trabajar el problema A2 de la convocatoria de junio del 2019 de la PAU en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Estamos en la opción A, como hemos dicho, y vamos al segundo problema que aparece, que está relacionado con el bloque de geometría. Dice así: consideramos en el espacio las rectas R, que viene dada por estas dos ecuaciones, ¿vale? Como intersección de dos planos, y la recta S, cuya ecuación continua es la que tenemos aquí en pantalla, ¿vale? Dice obtener razonadamente escribiendo todos los pasos de razonamiento utilizado, como dicen siempre. Apartado A, la ecuación del plano que contiene las rectas R y S. Apartado B, la recta que pasa por el punto P, que es el 0, menos 1, 2, y que corta perpendicularmente a la recta R. Y en el apartado C piden el valor que deben tener los parámetros reales A y B para que la recta S esté contenida en el plano pi, x menos 2y más az igual a b. Vamos a comenzar con el apartado A, si os parece, pero antes, como paso previo, vamos a comprobar cuál es la posición relativa que tienen en el espacio las rectas R y S. ¿Por qué? Porque el plano que contiene las dos rectas, el procedimiento que vamos a utilizar es diferente en función de la posición que tengan ambas, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es, pues eso, comprobar la posición relativa. Y para ello vamos a necesitar un punto y el vector director de cada una de las rectas. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, con la recta R. La recta R, las ecuaciones pues son x menos y más 3 igual a 0 y 2x menos z más 3 igual a 0, ¿vale? Esta es la ecuación de la recta R dada como intersección de dos planos. Para pasar, para obtener un vector director y un punto de la recta, lo más fácil, que siempre os comento yo la mayoría de las veces, es coger estas ecuaciones y pasarla en su forma paramétrica. Que en este caso se puede conseguir muy fácil porque es considerar una de las incógnitas, considerarla parámetro y despejar las otras. Entonces, en este caso, como la única variable que tienen en común las dos ecuaciones es la x, pues es la que voy a utilizar como lambda, que va a ser la más cómoda de todas. Entonces vamos a coger, llamamos a x la llamamos lambda, es el parámetro real. Y teniendo esto en cuenta, pues de la primera ecuación podemos despejar la y. Y entonces tendríamos que y es igual a 3 más x. Y como x es lambda, pues pondríamos que la y es igual a 3 más lambda. Y ahora de la segunda ecuación, pues vamos a despejar z. Y de aquí tendríamos que la z es 3 más 2x. Con lo cual z sería igual a 3 más 2 lambda. Por lo tanto, las ecuaciones paramétricas de la recta R serían x igual a lambda, y igual a 3 más lambda, y z igual a 3 más 2 lambda, con lambda perteneciente a los reales. Bien, de aquí podemos obtener ya fácilmente un punto de la recta R y un vector director de la recta R. ¿Cuál sería el punto? Pues el punto vendría dado por los valores de estas ecuaciones que no están acompañados por el parámetro lambda. Sería 0, 3 y 3. Ese sería el punto. 0, 3, 3. Y el vector director, pues vendrá dado por aquellos coeficientes que acompañan a los parámetros en cada una de las ecuaciones. Sería 1, 1 y 2. Vamos a ponerlo. 1, 1 y 2. Muy bien, pues ya tenemos aquí un punto y vector director de la recta R. Vamos ahora a hacer lo mismo con la recta S. La recta S nos la están dando en su forma o en la ecuación continua. Por lo tanto, a simple vista de aquí, pues ya podemos extraer un punto y un vector director. Punto de S y el vector director de S. El punto de S sería aquellos valores que están restando a las variables en cada uno de de las igualdades, ¿no? Entonces tendríamos 0, menos 1 y 2. Ese sería el punto. 0, menos 1 y 2. Y el vector S serían los denominadores en la ecuación continua. 1, 1 y 2. Pues ponemos 1, 1 y 2. Y con esto pues ya tendríamos ahora aquí un punto y un vector director de la recta S. Con estos elementos pues estamos ahora en disposición de determinar cuál es la posición relativa. Entonces vamos a escribirlo aquí, posición relativa de ambas rectas. ¿Vale?
Entonces sabíamos que hay hay 4 posiciones relativas posibles en el espacio para dos rectas. Teníamos la posibilidad de que las rectas R y S fueran paralelas, de que las rectas R y S sean las mismas, sean coincidentes. También podría ocurrir que las rectas R y S fueran secantes, se cortaran en un punto, o que las rectas R y S se cruzaran, ¿vale? En el espacio. Bien. Están a diferentes alturas. Bien. Por lo tanto, estas eran las 4 posibilidades. Y entonces ya vimos que había una forma muy sencilla de valorarlo utilizando el punto y los vectores directores, ¿no? Entonces, lo primero que comparábamos era los vectores. Bien, si los dos vectores directores eran proporcionales, entonces concluíamos que o bien las rectas eran paralelas o coincidentes. Y descartábamos el caso en el que fueran secantes o se cruzaran. Que es precisamente lo que ocurre en este caso, ¿no? Porque si nos fijamos, el vector director de la recta S y el vector director de la recta R son el mismo, son el 1, 1, 2, 1, 1, 2. Por lo tanto, son proporcionales. Entonces yo lo que voy a escribir aquí ahora es, observamos que el vector de R es paralelo o proporcional al vector S. Por lo tanto, concluimos que R y S no se cortan ni se cruzan. ¿Vale? Es decir, solamente pueden ser paralelas o coincidentes, ¿vale? Es decir, estos dos casos quedan descartados. Vamos a ver ahora cuál de los dos que nos quedan es el correcto. Entonces, para ello vimos que lo único que hay que comprobar es, bueno, si yo cojo un punto, por ejemplo, de la recta R y ese punto está también en la recta S, pues entonces evidentemente tienen que ser la misma recta. Porque si yo cojo un punto de R y no está en la recta S, pues entonces son paralelas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es cojo el punto de R, el 0, 3, 3, y voy a ver si está en la recta S. ¿Cómo averiguo si está en la recta S? Pues simplemente sustituyendo las coordenadas X, Y y Z por los valores de las coordenadas del punto. Si la ecuación se cumple, entonces está en la recta, y si no se cumple, entonces no estará en la recta. Bueno, pues vamos a verlo, vamos a ver qué pasa. Cogemos lo que nos estamos ahora preguntando es si el punto de la recta R pertenece a S. Y entonces lo que vamos a hacer es, en la recta S, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Esta es la recta S, vamos a sustituir el punto PR. Entonces, si hacemos esto, pues lo que obtenemos será la X, que vale 0, tendría que ser igual a I más 1, que sería 3 más 1, vamos a colocarlo, 3 más 1, y esto tiene que ser igual, según la ecuación A, z menos 2 partido 2, es decir, 3 menos 2 partido 2. Pues vamos a ponerlo, 3 menos 2 partido 2. Y evidentemente es fácil ver que esto es falso, es completamente falso, porque 0 no es igual a 3 más 1, que da 4, ¿vale? Con lo cual ya, de entrada, ya podemos observar que esto no es cierto. Y evidentemente 4 tampoco es lo mismo que 3 menos 2 partido 2, pero es que aunque fuera, da igual, porque ya una de las ecuaciones no se cumple. Por lo tanto, concluimos que el punto de la recta R no está en S. Y todo ello nos lleva a concluir finalmente, por tanto, las rectas R y S serán paralelas. ¿De acuerdo? Es decir, como el punto P de R no está en S, pues el caso de coincidentes también queda descartado. Y concluimos, como hemos dicho, que las rectas son paralelas. ¿Bien? Entonces, esto es importantísimo para poder realizar el apartado A del ejercicio, ¿vale? Primero tener claro cuál es la posición de estas dos rectas. Y ahora ya sabemos que las dos rectas son paralelas, con lo cual ya podemos proceder a realizar el apartado A. En el apartado A nos piden un plano que contenga a las dos rectas R y S. Entonces, la situación aquí, acordaros siempre que es bastante conveniente, si tenéis dificultades con la visión espacial, de haceros un esquema o un dibujo que represente un poco pues, lo que tenemos y lo que queremos conseguir, ¿no? Entonces tenemos, la situación es que tenemos una recta, vamos a imaginar que esta es la recta R, y otra recta más, paralela a la anterior, que vamos a imaginarnos que es esta, ¿vale? Va a ser la recta S.
acuerdo? Vamos a nombrarlas recta S y recta R. Y las dos rectas son paralelas. Y lo que estamos buscando es un plano que contenga a ambas. Bien, algo así, ¿no? Un plano que contenga a las dos rectas. Bien, entonces tenemos claro el objetivo, ¿no? Y es conseguir ese plano. Y para poder conseguir pues la ecuación de un plano necesitamos, las opciones que tenemos son o bien un punto y dos vectores directores independientes del plano, o bien un punto y un vector normal al plano. Vamos a recapitular un poco lo que sabemos de cada una de las rectas porque lo vamos a necesitar. De la recta R sabíamos que un punto era el 0, 3, 3 y un vector director era el 1, 1, 2. Y de la recta S sabíamos que un punto era el 0, menos 1, 2 y el vector director de la recta S era el 1, 1, 2. Entonces, con esta situación, pues bueno, podemos observar fácilmente que la opción que más nos conviene para obtener el plano es la de considerar un punto y dos vectores directores del plano, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que como punto para el plano, pues nos vale cualquiera de los dos puntos de las rectas, ¿vale? Porque ambas están dentro del plano, por lo tanto, podríamos coger o bien PR o bien PS, cualquiera de los dos. Y con respecto a los vectores, pues necesitamos dos vectores linealmente independientes. ¿Qué ocurre? Que no podemos utilizar los dos de R y de S porque realmente son el mismo. Y necesitamos dos que sean diferentes e independientes, ¿vale? Entonces, bien, podemos coger uno de ellos, el 1, 1, 2, ¿vale? El de R, por ejemplo. Pero necesitamos otro vector que sea linealmente independiente de este y que esté en el plano. Entonces, para ello lo que vamos a hacer, o lo vamos a conseguir, pues uniendo los puntos PR y PS, porque si hacemos ese vector, pues va a ser linealmente independiente del vector 1, 1, 2, que es el director de las rectas, ¿vale? Por lo tanto, para construir el plano, pues vamos a utilizar el punto de la recta R, vamos a utilizar el vector director de la recta R y el vector que surge de unir los puntos PS y PR. Así pues, lo único que necesitamos calcular es el vector PS-PR, que sabemos que eso se obtiene haciendo la resta del vector OPR y OPS, es decir, las coordenadas de los puntos PR y PS. Entonces sería 0, 3, 3 menos 0, menos 1, 2. Y esto daría, pues primera coordenada 0, la segunda tendríamos 4 y la última coordenada pues tendríamos un 1. Bueno, pues ya tenemos todo lo que necesitamos para poder construir la ecuación del plano. La ecuación general del plano la vamos a obtener directamente a partir de un determinante, donde en la primera fila vamos a colocar las coordenadas x, y y z, a las cuales le vamos a restar las coordenadas del punto, que en este caso el punto hemos dicho que era el punto de R, pues vamos a restar 0, 3 y 3. ¿De acuerdo? Con lo cual apuntamos ahí, menos 0, menos 3 y menos 3. La segunda fila va a estar ocupada por uno de los vectores directores, que en este caso va a ser el de la recta R, el 1, 1, 2. Y la tercera y última fila pues estará ocupada por el vector que acabamos de obtener como resta de dos puntos de las rectas R y S, el 0, 4, 1. Así que vamos a colocarlo, 0, 4, 1. Y este determinante, dado que los tres vectores que hemos colocado en él son linealmente dependientes, pues tiene que ocurrir que es igual a 0, ¿no? El resultado. Y de aquí pues vamos a obtener la ecuación general del plano. Entonces podemos resolver este determinante o bien por Sarrus o bien por adjuntos, ¿no? Yo voy a desarrollarlo por adjuntos, como hago siempre en este caso. Entonces, para la x, el factor que va acompañando a este término de aquí, que es x, sería el que sale de tachar su columna y su fila y resolver este determinante. Tendríamos 1 menos 8, que es menos 7. Por lo tanto, tendríamos menos 7x. Ahora el siguiente término va a ir cambiado de signo y iría acompañando a i-3, ese factor. Por lo tanto, tachamos columna y fila y tendríamos 1 por 1, 1, menos 0 por 2, que es 0. Por lo tanto, da 1. Pues nada, simplemente es un menos 1 que multiplica a i-3. Y finalmente, el tercer y último factor
que acompañará a z menos 3, pues sale de hacer el determinante que sale de tachar su columna y su fila. Y tendríamos 1 por 4, 4, y 0 por 1, 0, luego 4 menos 0, 4. Por lo tanto, tendríamos ahora aquí más 4 que multiplica a z menos 3. Y esto tiene que dar 0. Arreglando esta expresión un poco, pues obtenemos esta equivalencia. Y por lo tanto, pues nos queda la ecuación del plano, que vamos a llamar pi, si os parece. Sería menos 7x menos y más 4z, y luego finalmente 3 menos 12 que tenemos ahí, pues serían menos 9. Y esto nos daría finalmente pues la ecuación del plano que estamos buscando y que contiene las rectas R y S. Bien, y una vez acabado este primer apartado, vamos entonces a contestar ahora al apartado B. Bien, recordemos que el apartado B lo que nos pide es la recta que pasa por el punto P, 0, menos 1, 2, y que corta perpendicularmente a la recta R. Entonces, como se ha aconsejado anteriormente, vamos a hacernos una representación gráfica o un esquema de lo que nos están pidiendo. Entonces, en esta ocasión, lo primero que vamos a hacer es dibujarnos una recta R, ¿vale? Vamos a llamarle R. También tenemos en el problema, nos dice que tenemos un punto P, y lo que queremos es una recta que pase por ese punto P que acabamos de dibujar y que forme 90 grados en el espacio con esa recta, ¿vale? Entonces vamos a imaginarnos que en el espacio pues, se corta con la recta y R, vamos a llamarla esta por ejemplo T, que es la que buscamos, y que formen 90 grados, ¿vale? Es decir, el ángulo que forman estas dos rectas sea de 90 grados. Tenemos diferentes formas de resolver este problema, ¿vale? Yo voy a optar por una forma constructiva, es decir, voy a calcular, en esta ocasión, un plano primero que sea perpendicular a la recta R y que pase por el punto P. Entonces, para construir la ecuación del plano, pues vamos a necesitar, por un lado, el vector normal del plano, que en este caso coincide con el vector director de la recta, que recordamos es el 1, 1, 2. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a dibujarlo aquí, a representarlo, pero este vector de aquí, ¿vale? Que dirige la recta, es también el normal del plano, ¿vale? Porque la relación que hay entre la recta y el plano es de perpendicularidad. Entonces, con ese vector normal del plano y el punto por el que tiene que pasar, que en este caso es el punto P, pues ya podemos escribir la ecuación general de ese plano. Sabemos que la ecuación general va a comenzar con los coeficientes del vector normal, ¿vale? Por lo tanto sería 1x más 1y más 2z más un término independiente que en principio no conocemos, tiene que ser igual a 0. Y para averiguar cuál es el término independiente, pues lo que vamos a hacer es sustituir las coordenadas x, y y z por un punto que conozcamos de ese plano, que en este caso es el 0, menos 1, 2. Por lo tanto, tendríamos que 0 más, y ahora tendríamos menos 1, ¿no? Porque la y valdría menos 1, más 2 veces por el valor de z, que es un 2, más la constante d, tiene que ser igual a 0. Esto nos lleva a que menos 1 más 4 más d es 0, y por lo tanto de aquí podemos concluir que la d es menos 3. Por lo tanto, el plano que vamos a llamar alfa, que estamos buscando perpendicular a la recta y que pase por P, será x más y más 2z menos 3 igual a 0. Bien, pues ahora que hemos obtenido la ecuación de este plano, el siguiente paso lo que vamos a hacer en el procedimiento es calcular justamente el punto de intersección entre el plano que acabamos de calcular y la ecuación de la recta R, ¿vale? Ese punto de intersección. Entonces vamos a anotarlo aquí. Punto de intersección entre la recta R y el plano alfa. ¿Cómo calculamos esto? Pues bueno, teniendo la ecuación en paramétricas como tenemos, porque lo hemos hecho en el apartado anterior, de la recta R, es muy sencillo. Fijaros, habíamos visto que la recta R, sus ecuaciones paramétricas eran x igual a lambda, igual a 3 más lambda, y z habíamos dicho que era 3 más 2 lambda. Bien, con lambda un parámetro real. Y sabemos también que la ecuación del plano alfa, que acabamos de calcular, es x más y más 2z menos 3 igual a 0.
calcular el punto de intersección entre la recta R y el plano alfa, o entre dos objetos matemáticos cualesquiera, se reduce básicamente a resolver el sistema de ecuaciones que forman pues, las ecuaciones que definen esos objetos. Entonces habría que hacer un sistema con estas ecuaciones. ¿Por qué he dicho que es muy fácil si tenemos la recta en paramétrica? Porque directamente ya nos está diciendo por qué debemos de sustituir los valores de x, y y z en la ecuación del plano. Entonces lo que vamos a hacer es cambiaremos esta x por lambda, cambiaremos y por 3 más lambda y cambiaremos z por 3 más 2 lambda. Vamos a ello. Hemos dicho que la ecuación del plano vamos a coger y sustituir las ecuaciones de la recta, con lo cual tendríamos lambda más 3 más lambda más 2 por 3 más 2 lambda menos 3 igual a 0. Lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí es precisamente hacer la intersección entre la recta y el plano. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agrupar términos y tendríamos 2 lambda más 3 más, vamos a hacer ahora esta multiplicación, sería 6 más 4 lambda, 6 más 4 lambda menos 3 igual a 0. Entonces este más 3 y este menos 3 pues se cancelan y entonces tendríamos que 6 lambda más 6 es igual a 0, de donde obtenemos que lambda es igual a menos 1. Bien, ¿qué ocurre ahora? ¿Cuál sería el punto de intersección entre la recta y el plano? Pues lo único que debemos de hacer ahora es coger el valor de lambda, que es menos 1, y sustituirlo en la ecuación de la recta, de tal manera que inmediatamente obtendremos las coordenadas x, y y z del punto de corte entre la recta y el plano. Entonces, si hacemos eso, pues voy a ponerlo aquí si os parece, x tendríamos que es igual a lambda, es decir, menos 1, y tendríamos que es 3 más lambda, que es 3 menos 1, con lo cual da 2, y z tendríamos finalmente pues 3 más 2 por menos 1, que esto es 1. Por lo tanto, concluimos que el punto de corte, que si os parece vamos a llamarlo M, ¿vale? Vamos a anotarlo aquí, el punto M, las coordenadas de la intersección serán menos 1, 2, 1. Bien, pues ¿qué hemos conseguido ahora obteniendo las coordenadas de M? Pues lo que hemos conseguido es poder de alguna manera construir el vector que va a determinar la recta que quiero buscar, ¿no? Que quiero averiguar. ¿Por qué? Porque sabemos que el punto P está en la recta que nos piden, en la recta perpendicular a R, y también sabemos que el punto M está en esa recta, con lo cual podemos construir el vector PM o MP, y con ese vector director y uno de los dos puntos pues ya podemos escribir la ecuación de la recta. Entonces, si os parece, voy a hacer un poquito de hueco. Bien, ya hemos limpiado un poco la pantalla y he apuntado aquí lo que necesito ahora para escribir la ecuación de la recta, que son el punto P, que hemos dicho que está en la recta T que quiero buscar, y el punto M, que también está en esa recta. Bien, entonces para escribir la ecuación de la recta, pues necesitamos un punto de esa recta y el vector director de la recta. Entonces, un punto, pues vamos a coger, por ejemplo, P, y un vector director de esa recta T, pues va a ser el vector, por ejemplo, PM. Y el vector PM, pues vamos a hacerlo realizando la resta entre las coordenadas de M y las coordenadas de P. Entonces tendríamos menos 1, 2, 1, menos 0, menos 1, 2. Y eso da de resultado pues menos 1. Ahora tendríamos 3 y finalmente menos 1. Con lo cual ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el vector director de la recta, que es este de aquí, ¿vale? Y también tenemos un punto, que podemos coger pues cualquiera, o P o M. Como hemos dicho, vamos a escoger P. Y nada, ya podemos escribir la ecuación de la recta. Como no nos piden una ecuación en concreto, podemos dar la que pues, nos dé la gana. Entonces vamos a escribir, si os parece, la paramétrica. La recta T sería coordenada X, coordenada Y y coordenada Z. Sería las coordenadas del punto, que en este caso es el 0, menos 1, 2. Y a ello le vamos a sumar el vector director, que sería menos mu, más 3 mu y menos mu. ¿Vale? Fijaros que son las coordenadas de ese vector. Menos 1, 3, menos 1, menos 1, 3, menos 1. Y hemos utilizado un parámetro diferente, mu, y vamos a indicar que mu es un número real. ¿De acuerdo? Pues nada, con esto ya tendríamos el apartado finalizado. ¿Vale? Esta sería la respuesta al ejercicio. Bien, esa sería la recta que estamos buscando, perpendicular a R y que pasa por el punto P.
Y ahora ya para terminar vamos a resolver el apartado C. Bien, recordemos que en el apartado C lo que nos pedían era el valor que tienen que tomar los parámetros reales A y B para que la recta S esté contenida en el plano de ecuación pi igual a x menos 2i más az igual a b. ¿De acuerdo? Entonces vamos a recordar que entre un plano y una recta en el espacio pueden haber tres posiciones relativas diferentes. O bien el primer caso en el que la recta está contenida dentro del plano, un segundo caso en el que la recta es paralela al plano y un tercer caso en el que la recta es secante al plano. Bien, entonces ya hemos visto en clase que había una manera bastante sencilla y constructiva de deducir cuál era la posición relativa que mantenía una recta y un plano en el espacio. Para ello necesitaremos conocer el vector normal del plano. ¿Vale? Vamos a dibujarlo en cada situación. El vector normal del plano, ¿vale? Es decir, un vector que hace 90 grados con el plano. Y también vamos a necesitar conocer el vector director de la recta. ¿De acuerdo? Vector director de la recta. Aquí vamos a poner también el vector director de la recta. Y en el tercer caso, lo mismo. Bien. Entonces vimos, o se puede ver también aquí ahora a simple vista, que en todos los casos, ¿vale? Bueno, en los dos primeros casos, tanto el vector normal como el vector director de la recta S forman 90 grados. ¿De acuerdo? Forman un ángulo recto. Mientras que en el caso en el que el plano y la recta son secantes, el ángulo no es de 90 grados. ¿Y cómo podíamos saber si dos vectores formaban 90 grados? Pues utilizando el producto escalar. Recordad que la interpretación del producto escalar, la interpretación geométrica, nos decía que si el producto escalar de dos vectores es 0, pues entonces significa que forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, en el primer caso, en el que la recta está contenida en el plano, y en el caso en el que la recta es paralela al plano, el producto escalar del vector normal y el director de la recta es 0. Mientras que en el caso de que la recta y el plano sean secantes, el producto escalar no dará 0. Con lo cual ya tenemos diferenciado este último caso, ¿vale? El de secantes, de los dos anteriores. ¿Y cómo podemos diferenciar ahora entre el caso en el que la recta está contenida en el plano y la recta es paralela al plano? Pues una manera muy sencilla de hacerlo es considerando un punto de la recta. Bien, vamos a llamarlo PS. ¿Qué ocurre? Pues que en el caso en el que la recta esté contenida en el plano, el punto PS que podemos sacar de la recta también tiene que estar dentro del plano. Mientras que en el caso en el que la recta es paralela al plano, el punto PS no va a pertenecer al plano, es decir, no va a cumplir la ecuación del plano. Entonces, esto nos va a permitir pues, resolver el apartado C, porque nos piden que se cumpla o calcular los valores de EB para que se cumpla que la recta S esté contenida dentro del plano. Es decir, deben de cumplirse estas dos relaciones. Es decir, que el vector normal y el director de la recta dé 0 y además debe cumplirse que el punto de la recta, un punto de la recta, debe de estar también en el plano. Entonces, estas son las dos ecuaciones que vamos a manejar, ¿vale? Las dos relaciones. Así pues, lo primero que necesitamos son el vector normal y el director de la recta. Pues bien, vamos a ello. Sabemos que la ecuación del plano es x menos 2i más az igual a b. Por lo tanto, el vector normal del plano será el 1 menos 2a. Y vamos a escribirlo. 1 menos 2a. También necesitamos el vector director de la recta S, que ya lo habíamos sacado en el apartado A. Entonces, el vector director de la recta S era el 1, 1, 2. Bien, pues la primera condición que debe de cumplirse es que cuando yo multiplique el vector normal por el director de la recta, me tiene que dar 0. Es decir, 1 menos 2a por el 1, 1, 2 debe de dar 0. De donde se deduce que 1 por 1 es 1, más menos 2 más 2a tiene que dar 0. Vamos a escribirlo. 1 menos 2 más 2a tiene que ser 0. Por lo tanto, tenemos que 2a va a ser igual a 1, por lo tanto a será igual a 1 medio.
Ahora ya solamente nos quedaría averiguar el valor de b. Pero para ello tenemos la segunda condición, y es que el punto de la recta S, uno que cojamos, debe estar también contenido en el plano. Debe de cumplir la ecuación del plano. Bien, pues entonces, un punto de la recta S, que lo habíamos obtenido también en el apartado A de este ejercicio, era el 0, menos 1, 2. Por lo tanto, como queremos que el punto PS pertenezca al plano, pues tiene que cumplir la ecuación del plano. Es decir, que cuando yo en el plano, que es x menos 2y más az igual a b, sustituya x, y y z por las coordenadas del punto, pues tiene que cumplirse esta ecuación. Por lo tanto, si vamos sustituyendo, tendríamos que 0 menos 2 por menos 1 más a, que sabemos que vale 1/2, así que lo voy a poner, por z, que vale 2, tiene que ser igual a b. Y de aquí pues ya deducimos que tendríamos, vamos a ello, menos 2 por menos 1 es 2 y 1/2 por 2 es 1. Por lo tanto, tendríamos que 2 más 1 es igual a b. Por lo tanto, la b tiene que valer 3. Y con esto pues ya tenemos la solución al problema. El valor de a y de b para que la recta esté contenida en el plano tienen que ser a igual a 1/2 y b igual a 3. Y con esto pues daríamos por concluido el apartado. Bien, bueno, pues este era el ejercicio que propusieron en la convocatoria de junio del 2019, en la opción A, relacionado con geometría. Espero que os haya ayudado un poco. Y nada, revisad el vídeo cuantas veces sea necesario. Y ya sabéis, me podéis preguntar todas las dudas que queráis, o bien en clase, o bien a través de la plataforma Aules, o por correo electrónico. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.